Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender. Pero hoy enséñame especialmente a practicar tu palabra en mi vida diaria, en unidad con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Segunda de Crónicas 7, versículo 14. Seguramente le va a parecer conocido. Dice la palabra de Dios ahí en Nueva Versión Internacional: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Espíritu Santo, gracias, Señor, por tu palabra sobre este lugar. Creemos que ella es la verdad y será la verdad en nuestras vidas conforme a tu propósito santo. Padre, gracias porque a ti te plació hoy tenerme en este lugar. Y quiero pedirte que me des la unidad de tu Espíritu hoy para escucharte, para aprender, pero especialmente, Señor, para ser levantado de tu mano a mi propósito en Cristo Jesús. Padre, usa a mi pastor. Calla su boca y abre la tuya a través del Espíritu Santo, y usa su vida para ministrar en la mía lo que tú necesitas hablar a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Segunda de Crónicas 7:14. ¿Alguno había leído este versículo alguna vez? Va a ser la pregunta contraria. ¿Alguno no lo había escuchado, no lo había leído? Es posible que esté recién llegando a la iglesia, o tal vez lo había oído, pero nunca se había sentado a predicar. Porque este es uno de esos versículos que todos conocemos. De hecho, es versículo para post, para cuadrito de la casa, ¿sí? Pero normalmente no nos sentamos a detenernos en ello. Y creo que en esta serie que se llama Unidad, este pasaje tiene mucho que ver con nosotros. Pero quiero devolverme un poco al contexto, como siempre lo hacemos, tal vez en mi forma de predicar. En Segunda de Crónicas 7, ahí si usted se devuelve al versículo 11 para ponerlo en contexto de dónde estamos. Dice: cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, Salomón estaba ¿qué? Terminando el templo. Se había demorado alrededor de 20 años en la construcción, en el cumplimiento de una promesa donde Dios le había dicho a David que su hijo iba a construir el templo. Y esto me encanta siempre porque recuerdo aquello que siempre le digo a los padres. Cuando a nosotros ya algunos nos está cogiendo la noche, siempre recuerdo algo que aprendí de un gran predicador acerca de este pasaje de la Biblia, donde podemos recordar que lo que nosotros no alcanzamos a cumplir muchas veces, nuestros hijos lo van a cumplir. Nuestros hijos lo terminan. Eso es lo que dice la palabra acerca de una iglesia generacional. 20 años después, entonces, Salomón está terminando el templo y dice aquí en el versículo 12: el Señor se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este templo. Ponga su mano en el corazón y diga: este templo, para que en él se me ofrezcan sacrificios. Segunda de Crónicas 6, si usted se devuelve una página, la lee en casa con más detenimiento, está Salomón haciendo dos cosas importantes. Una, declarando algo, ¿sí? Dos, orando, que son dos cosas que pueden ser diferentes. Pudieran hacerse las mismas a la vez, pero en este caso, la palabra nos muestra que en una, Salomón declaraba algunas cosas que habían sucedido, que estaban sucediendo y que iban a suceder sobre el pueblo de Israel, y otras, Salomón oraba. Y aquí el Señor le dice a Salomón: yo he escuchado tu oración. Y una de las preguntas que surge al leer este versículo en contexto tiene que ver con aquella pregunta de si esto aplica o no aplica para mí. Porque desapercibidamente, si usted no ha profundizado en lo que es la hermenéutica o la exégesis bíblica, que es procurar entender el texto, que es lo que Dios verdaderamente quería decir, es posible que usted pueda pensar que estas palabras fueron para Salomón y para la época de Salomón. Y eso sucede cuando usted no lee la Biblia en contexto. Y el que tiene al lado, contexto, ¿sí? Hay 4 contextos que hoy me parece importante repasar, ¿sí? Los que han estado en EBC tal vez los puedan haber visto mucho más, pero hay 4 contextos sin los cuales usted es imposible se acerque para entender la palabra de Dios. El primero de ellos es el contexto literal.
es lo que cuando usted lee, eso dice la Biblia, no dice otra cosa. Aquí dice que Salomón estaba orando y que el Señor se le aparece en la noche y él escucha y le dice: he escuchado tu oración. Eso es literal, así pasó. Si la palabra lo dice, así pasó. Pero también hay veces donde usted abre la Biblia y pasa desapercibidamente y de pronto usted coge y dice: Señor, ¿y qué tienes para mí? Judas se ahorcó. ¿Sí? Eso también es literal, pero no necesariamente es para usted. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia se tiene que leer en contexto. También tiene un contexto histórico. Y aquí siempre procuramos usar ese contexto para ambientarnos en qué sucedía, con quién sucedía, por qué sucedía, para poder llevarlo a los otros contextos. Después de eso, entonces usted se va a encontrar un contexto que es el contexto simbólico. Usted vio que hicimos un ejercicio donde yo le manifesté de cierta manera: ponga su mano en el corazón y diga: este templo, ¿sí?, ofrecerá sacrificios al Señor. En el contexto simbólico, lo que la palabra de Dios usaba ahí, hoy aplica para mi vida en este templo, ¿sí? Aunque para Salomón se hablaba de un templo literal real. Pero para nosotros empezarlo a traer acá, entonces, usamos un último contexto, que es el contexto virtual. Y es este contexto que está relacionado tal vez con lo que algunos no terminan de comprender acerca del sentido profético de la palabra. Porque hoy está muy de moda esto de la profecía, esto del sentido profético de la misma. Y yo creo en ella. Yo creo que si la Biblia habla de profecía es porque la profecía existe. Yo creo que si la Biblia habla de sueños es porque los sueños existen, ¿sí? De lo que la palabra habla, yo creo. Lo que sí creo es que hay un contexto y una forma de entenderlo. Y que la palabra de Dios nos da el contexto virtual para poder poner ahora en nuestro hoy cómo esto funciona y aplica para nuestra vida, ¿sí? Porque los principios de hermenéutica básica que hemos aprendido dicen que yo debo acercarme a la Biblia preguntándole qué dice, qué significa y qué aplicación tiene para mi vida. ¿Cuándo? Hoy, ¿sí? Hoy. Y eso que aplica hoy tiene un efecto en mañana, ¿sí? Eso es el sentido profético de la palabra de Dios. Porque la profecía por excelencia es la Biblia, ¿sí? Si usted quiere confirmar eso y definirlo, la profecía es solo la confirmación de las promesas de Dios expresadas a través de su palabra. Se lo explico de esta manera. 2 Corintios 1, versículo 20. Todas las promesas, ¿cuántas? Todas. ¿Alguien aquí tiene promesas? ¿Sí? ¿Alguien aquí le han hecho promesas? ¿Pero alguien aquí tiene una promesa de Dios? Bueno, si usted no la tiene, no se va de aquí hoy. Bueno, si tiene que ir a votar, sí. Pero si usted no tiene promesa, hoy pídale al Espíritu Santo que hoy usted se vaya de aquí con una, ¿sí? Con una que sirva para su vida, con una que sirva para identificar su propósito. Porque cuando hemos estado aquí y leemos este pasaje que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corinto, tenemos que leerlo completo y decir: todas las promesas que ha hecho ¿quién? Dios. ¿Son qué? Sí. ¿Son qué? Sí. ¿En quién? En Cristo. Son sí en Él. Por eso es posible que las promesas que yo le haga no se cumplan. Porque las promesas son sí en quién? En Cristo, no en mí. No en una persona, no en un hombre, sino en quién? En Cristo, que es el que hace que usted esté hoy en este lugar. Y dice ahí adelante: así que por medio de quién? De Cristo. Respondemos ¿cómo? Bueno, volvamos, vamos a ver del principio. Bueno, en el principio todo era un caos, mentira, no. ¿Respondemos cómo? Bueno, despertaron, es que hay algunos dormidos y me da pena con ellos. Dice: Dios es el que nos mantiene firmes, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, diga, Él me ungió. Nos selló, diga, Él me selló. Soy sellado. ¿Por quién? Dice, nos selló como propiedad suya. Es Él el que sella. Y eso me recordaba esta semana que arrimaba a la ferretería, que hace rato no los veía. Pensé que ya no se usaban, pero aún se usan estos aparatejos que no recuerdo cómo se llaman, que se sirven para marcar el ganado, ¿sí? O para ponerle una insignia a los caballos, al ganado, para colocarle un propietario. Usted y yo fuimos sellados un día por Cristo, ¿sí? Tenemos algo, un tatuaje, el mío no, ustedes saben que el tatuaje mío es feo. Un tatuaje en Cristo espiritual que nos identifica como sellados por Él, ¿sí? Diga, soy sellado.
Dice, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu. En ese sello puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. ¿De qué? De sus promesas. ¿Es importante tener promesas? Claro que es importante tener promesas, pero es más importante saber en quién se cumplen, cómo se cumplen y por qué se cumplen. Porque la palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo el que garantiza que tus promesas se cumplan. ¿Sí? Es Él el que lo coloca. Pero entonces cuando veía este texto, le preguntaba muchas cosas a Dios en medio del contexto. Y es precisamente esto de las promesas que me llamaba a inquietud, porque me fui a buscar la definición, curiosamente. Usted lo puede hacer en Google, en la casa, aquí no, para que no se distraiga. Y busqué la definición de promesa y me gustó esta definición. Dice, ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ello una fórmula fija. Y yo dije, wow, ¿esto era un versículo? No, es un diccionario. Pero Dios usa todo a veces para hablarnos, ¿sí? Y en su revelación, aquí nos deja hacer una amplitud. Y me quiero devolver a la página anterior en Segunda de Crónicas, ahí vamos a estar, no nos vamos a alejar mucho hoy. Segunda de Crónicas 6:10, para que usted vea que estaba declarando y orando Salomón. Dice, ahora el Señor ha cumplido su promesa. Salomón está dando cuenta de aquello que yo le estoy predicando hoy, de que las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús. Y de que si usted es sellado, no importa usted dónde se haya ido, no importa usted qué haya hecho, lo que Dios prometió para su vida será sí en Cristo Jesús. Y Salomón aquí está confirmando, dice, ahora Señor, se ha cumplido tu promesa, tal como lo prometió, he sucedido a mi padre David en el trono de Israel. Y he construido el templo en honor al Señor. Salomón estaba dando cumplimiento de la promesa que sobre David se había declarado. David un día amaneció creativo y dijo, te voy a construir un templo, Señor. Y el Señor dijo, muy creativo, pero no eres tú, es tu hijo. Y David dijo, bueno, ¿sí? Y Salomón ahora da cumplimiento de esa promesa. Y eso me lleva a recordar que las promesas de Dios para nosotros en Cristo son generacionales. Y muchas cosas, insisto, que como padres intentaremos construir serán terminadas por nuestros hijos. ¿Sí? Hubo algo que pasó en mi casa cuando mi hija escogió su carrera, porque hay muchas cosas que uno no habla con sus hijos de su historia. Creo que cuando uno se vuelve abuelo es que cuenta todas las historias, ¿no? De hijo no, uno tiene que estar dando cantaleta todo el día, entonces no puede. Pero cuando mi hija estaba en el proceso de escoger su carrera, ella me dijo, yo le dije, bueno, ¿y qué vas a hacer? Dios nos ha dado el privilegio de poder orar, de creer, de tener fe y de pensar que vas a estudiar, pero tú eres la que tiene que decidir. Oras, tus pruebas, haz todo lo que tienes que hacer. Y yo atesoraba en mi corazón mi infancia, mi adolescencia, cuando tuve que decidir por lo que había y no por lo que quería, ¿sí? Sino por lo que mis padres podían hacer en una carrera universitaria. Y yo decidí, aún queriendo, otras cosas que habían en mi corazón. La primera de ellas que quise ser es ser militar, ¿sí? No es por eso que me he visto en militar muchas veces, ¿no? Pero pues era uno de mis deseos. No hubo el apoyo de Dios, no fue la voluntad de Dios, en fin. Pero hubo otra que siempre anhelé, y Dios ahí va sanando el corazón, y era ser arquitecto. Y para la gloria de Dios, ya el arquitecto se ríe aquí nomás de eso. Y para la gloria de Dios, un momento donde mi hija no sabía esa historia, me dice, papá, ya decidí que voy a estudiar. Y me dijo, y yo le dije, ¿qué vas a estudiar? Y me dijo, arquitectura, ¿sí? Y yo solo callé y me fui donde mi esposa y le dije, ¿sabes qué quiere estudiar? Vale. Mi esposa sí sabía algo más de mí. Y le dije, arquitectura. Ese día lloramos juntos y le dimos gloria a Dios, pero recordamos esta palabra, que las promesas de Dios se cumplen y son sí en Cristo. Oren por mí porque todavía faltan 7 semestres. Sigamos. Segunda de Crónicas 6, versículo 14, dice, ¿qué hizo Salomón? Oró así: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú en el cielo ni en la tierra, pues tú cumples tu pacto. Diga que tiene al lado el cumple. Tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven. Alguien aquí que le sirva al Señor. Y te siguen de todo corazón.
Wow, Dios le está confirmando hoy a alguien una promesa profética de que cuando tú le cumples a Dios, tú le sirves a Dios, Él cumple su pacto. Él lo cumple, lo va a cumplir. Él es un Dios fiel. Ahora lo adorábamos ahora. Grande es su fidelidad. Y me encanta una palabra que se me va el pasaje, pero dice que el Señor no es injusto como para olvidarse de todo lo que tú has hecho en el templo por sus pequeños, por sus justos. Y Él lo tiene allí atesorado y cumplirá su pacto. Dice, has llevado a cabo lo que le dijiste a tu siervo David, mi padre. Y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca prometiste. Porque lo que Dios promete con su boca se cumple. Si la palabra de Dios te dice que Él va a hacer eso en tu vida, Él lo va a hacer. Jamás lo pongas en duda. En Habacuc dice que aunque parezca tardar, sigas caminando. Antes dice, escríbelo para que lo puedas leer mientras vas en el camino. Y aunque parezca tardar, recuerdes que Él te lo prometió y veas la promesa de Dios cumplida en tu vida. ¿Cuál es esa promesa en tu vida hoy? No sé. Pero sí sé que tiene que ver con lo que Dios está hablando hoy a la iglesia. Y es precisamente acá en esta definición donde la segunda parte me llamó mucho más la atención. Porque evidentemente cuando leemos esa definición y leemos que es un ofrecimiento de una persona, tenemos que pensar en la persona de Cristo. ¿Sí? Una persona que la cumple es Cristo, porque Él no es hombre para arrepentirse de lo que te prometió. Y dos, lo cumple con rectitud y fidelidad. Mire, yo me quedo aterrado de la precisión a veces de Dios para cumplir sus promesas. ¿Sí? Y esta iglesia es testimonio de ello. Hay detalles de esta iglesia que uno dice, wow. Pero hay otros detalles que tienen que ver con los detalles de Dios que Él coloca en la fórmula mágica de las promesas. Porque claro que hay una fórmula para que tus promesas se cumplan. Ay, pasó la que yo quiero hoy para que si me ganó el baloto. Hay una clave en las promesas de Dios cuando tú vas a la palabra. Y es la obediencia. Y es que cuando Dios te da una promesa, normalmente te demanda algo. En esta iglesia, particularmente en todas las promesas que nos dieron de plantación de esta iglesia, Dios nos dijo, van a hacer eso. Y yo decía, wow, esto tan chévere. Pero lo primero que decía es, obedecerás mis mandamientos. Wow. Y por primera vez en la vida, cuando yo me fui a eso, yo me quedé allí. Porque ya ahí ya me asusté. Porque yo dije, wow, primero obediencia y después la promesa. Porque antes yo no actuaba así, pero sí funcionaba bajo esa fórmula. Voy a ponerle un ejemplo. Cuando mi esposa me empezó a perseguir, yo empecé a orar. ¿Sí? Señor, aléjala de mí, esto no es de Dios, fuera de mí, Satanás. Entonces yo empecé a preguntarle a Dios esa promesa. Y dice, esto sí es de Dios, no es de Dios. Entonces un día yo llegué donde mi esposa, caracterizado evangélico, hijo de Dios, con mi Biblia. Le dije, vea, a lo que dice esto. En un año nos casamos. ¿Sí? Todo orgulloso yo, ya casi pastor iba a ser. Y entonces yo dije, sí, en un año. Y mi esposa, muy auditoría y fiscalía, dijo, sí, ve, qué bueno, déjame leer. ¿Sí? Y me dice, venga, ¿usted leyó bien? Claro que nos casamos en un año. Pero si la higuera que Dios va a podar no da fruto, la corta. Y así me hizo. Y yo decía, pero el cuervo tiene que tirar todas las, ¿sí? Uno bien contento, ¿sí? Yo soy el positivo de la casa, mi esposa es el negativo. Y claro que había una promesa, pero la promesa requería obediencia, santidad, orden. Y requería muchas cosas más. Y la promesa se cumplió, pero exigió. Porque el Señor tiene una fórmula fija en esas promesas. Y es que Él las va a cumplir, son sí en Cristo, amén. Pero te demanda de ti algo. Y este pasaje del que hoy hablamos demanda algo de todas nuestras promesas. Es que todas nuestras promesas están sujetas a la obediencia y al cumplimiento de sus mandamientos. Dios no va por ahí repartiendo promesas donde te dice sí a todo como un niño caprichoso y no te pide nada. No confundas la gracia de Dios para darte una cantidad de cosas como hasta hoy las tenemos en su infinita gracia y misericordia, con que el verdadero cumplimiento de sus promesas tiene que ver con obediencia, tiene que ver con lo que Él demanda de ti.
Tiene que ver con el cuándo, el quién, el cómo, el dónde, el qué. Segunda de Crónicas 7, volvamos al texto. Dice, versículo 13, me devuelvo allí. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o lo ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo. Cuando las cosas se ponen duras, allí tu promesa va a empezar a funcionar. Pero no solo por lo bueno. Porque lo que está diciendo la palabra allí es lo que Jesús exhortó y dijo: en este mundo tendréis aflicciones. Pero cuando vengan duras, entonces yo te voy a demandar algo. Si mi pueblo, ¿quién? Mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta. Ay, ve, sí tienen requisitos las promesas. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Ponga su mano en su corazón y diga: en este lugar, desde ahora y para siempre, escojo y consagro este templo, diga conmigo, este templo, para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Sus promesas son sí en Cristo, pero requieren de tu obediencia, requieren de tu arrepentimiento, requieren de volver a la casa del Padre. Hay una promesa que me encanta en la Biblia que está en Mateo 16, 18. Y es cuando Jesús mira a Pedro y le dice: sobre esta roca, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y estos son los textos fuera de contexto, porque a algunos les pareció importante creer que la roca era Pedro. Pues al final en el lenguaje y en su idioma original podría entenderse así. Pero se les olvidó un pequeño detalle, que Jesús dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no la iglesia de Pedro, sino la iglesia de Cristo. Y dijo: edificaré mi iglesia, que es su pueblo. Se lo voy a resumir, Biblia en 2 minutos. Al Señor le plació un día que la historia de la humanidad arrancaría con un hombre y una mujer. Y ante la desobediencia de ese hombre y de esa mujer, como él cumple sus promesas, entonces después decide que es con un remanente. Y escoge a Noé y su familia, porque todo el mundo se había pervertido. Pero adelante entonces saca a Noé, saca a este remanente, y después trae a su pueblo, a la niña de sus ojos, a su escogida, a la Israel. Y cuando este pueblo dura dando vueltas para llegar a la tierra prometida, y después de llegar a ella, este pueblo se descarría y se pierde, entonces Dios dice: voy a enviar a mi hijo, a través del cual seremos uno. ¿Seremos qué? La iglesia. ¿De quién? De Cristo. Él no vino a hacer denominaciones, vino a ser una sola iglesia. Él no vino a hacer formas, él no vino a hacer tendencias, vino a ser la iglesia de Cristo. Y me encanta porque esta es la autoridad, porque él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia de Cristo. Dice la palabra ahí seguido que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo en ese camino se embolató. Se embolató y perdió la perspectiva de esa promesa y de la anterior. Porque cuando el pueblo se arrepentía, se humillaba, oraba y se volvía a Dios, Él iba a sanar y a restaurar. Pero de acuerdo a esta promesa, lo que la palabra de Dios dice hoy, si vemos en el contexto virtual hoy para aplicarlo en el día a día, vemos una tierra, una Colombia herida, enferma, no sana. Ahora, no lo mires desde la política, míralo desde una clínica de reposo. Tenemos una ciudad enferma, familias enfermas mentalmente, emocionalmente. ¿Y por qué entonces? Porque su pueblo olvidó la promesa. Y ahí nos cabe una responsabilidad a nosotros de sanar y restaurar. Porque solo cuando su pueblo se humilla y ora y vuelve al Señor, allí Él restaura y sana. Quiere decir eso que usted y yo hemos dejado de hacer algo. Hemos dejado de ser uno solo. La responsabilidad es del pueblo de Dios.
No le reclames al homosexual, al transexual, al ladrón, al que roba. Lo que depende de ti, porque la palabra no dice que porque ellos se humillen. Dice porque tú y yo, que somos el pueblo, el remanente, se humilla, Él restaura la tierra. No es por ellos, ellos están perdidos, no tienen ni idea en qué están. Pero si tú y yo nos humillamos, los rescatamos. Porque Dios viene y sana y restaura su tierra. Y eso me llevaba a entender que la iglesia tiene muchas formas de hacer efectivo esa promesa y su autoridad en la tierra. Hay 4 que resumo rápidamente. Dice: 1, la oración. Lo estamos hablando acá. 2, el testimonio. 3, la predicación. Por eso el enemigo se quiere oponer a ella. Y 4, las buenas obras. Si la iglesia de Cristo no está haciendo buenas obras, no está cumpliendo con la promesa de Dios. Y quiero explicárselo de esta manera en Mateo 5:13. Ustedes, dígale que tiene al lado, tú. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ay, a mí me encantan estas ilustraciones del Señor. Porque ahí no dice que somos el dulce de la tierra. No, usted puede dejar el azúcar. Diga conmigo, ¿puedo dejar el azúcar? Uy, vi uno que es que... La palabra no está diciendo que sin dulce. No, Dios no necesita que endulcemos nada. Porque sabe una cosa, los que hemos entendido que hay que dejar el azúcar porque es malo, del diablo. Mentira, no. Y más de una vez mira así. Los que hemos entendido que el azúcar en exceso nos hace daño, aprendimos a liberar nuestro paladar y a entender que sin echarle azúcar tomábamos café, probábamos los sabores de una cosa, de la otra. Porque como dice un gran amigo, teníamos secuestrado el paladar. Pero la sal no. La sal Dios dice que no se pierda, porque la sal sí le da el sabor. Diga conmigo, tengo el sabor. Ya casi. Mentira, no. La sal sí da sabor. Y en esta analogía que me encanta, dice que si la sal no sala, no sirve. Que si usted y yo como pueblo de Dios no estamos salando este mundo para lo correcto, no estamos salando este mundo, no va a ser restaurado y sanado. Somos usted y yo, mientras Él viene, los que restauramos y sanamos esta tierra. Pero tenemos que ser la sal, tenemos que ser la diferencia. Era un pueblo que hacía la diferencia. Era un pueblo, sí, su pueblo. Era la unidad de su pueblo la que traía sanidad, la que traía restauración. Como pueblo de Dios somos la mejor defensa que este país puede tener. Pero si nos dormimos, ve amigo, despierte. Si nos dormimos es muy berraco, porque dejamos de salar. ¿Y sabe qué se hace con la sal que pierde su sabor? ¿Y sabe quién viene a reclamar que ya no tiene sabor y la bota? El mundo. Esa iglesia no sirve para nada, vive dividida. Vienen más agarrados entre ellos pensando si saltan o no brincan. En vez de ser la sal de la tierra. Porque eso fue lo que demandó esa promesa, que nosotros nos volviéramos a Él. ¿Sabes una cosa especial en este tema de la sal? Y seguramente lo has escuchado. La sal detiene la corrupción. En ese momento no había neveras. ¿Sabes con qué se guardaba la sal? La carne, perdón. Con la sal. La punta dianca de ese entonces se guardaba revestida de sal. Más de uno empezó a hacer es que... Tranquilo, así ve, ya están ladrando. Mira, una vez aquí nos pasó que yo llegué, mercamos, desocupé unas cosas, estábamos viviendo aquí en la iglesia, bajé unas cosas y en algún rincón del carro atrás se quedó un pedazo de carne. Como al tercer día resucitó. Como al tercer día yo la saqué. Y claro, yo sí decía, ¿será que pero yo vi que mi esposa se bañó, eso porque huele así. Y, no, y era la carne que nos había quedado ahí. Y yo, no, Chucho, venía, yo a sacar esto. Y entonces yo fui a sacar esa carne, ¿sí? La librita que habíamos comprado, porque estaba muy cara. Entonces, yo la saqué y Chucho no es Jesús, no, sino Chucho, nuestro mayordomo, ¿no? Para que lo entiendas. Chucho, yo le dije, Chucho, bota esta carne. Y entonces él la vio y me dijo, pastor, ¿y si me la llevo? Y yo le dije, no, ¿cómo te ocurre? Eso le hace daño. Y yo le fui y le dije a mi esposa, no, que Chucho vaya a la carne. No, ¿cómo le ocurre? Eso me intoxica, se va a morir. Y yo le dije, Chucho, llévela que mi esposa le cuentan, yo no fui. Chucho vive, ¿no?
Chucho vive todavía el mayordomo de la iglesia. Y Chucho llevó la carne. Y ahí vine, ¿qué hizo? La bañó en sal. 3 semanas después yo lo seguía viendo caminando bien, normal. Yo le digo, Chucho, ¿qué pasó con la carne? No, pastor, yo me la llevé y la bañé en esa sal. La metí al congelador un rato y esperé. Al otro día, ¿estás bien, Chucho? Sí. Porque la sal quita la corrupción. Hay algunos que todavía están esperando que la decisión que tomen hoy quite la corrupción de este país. ¿Quieres que te diga algo? El único que quita la corrupción de este país eres tú y yo, cuando somos la sal que Dios nos llamó a ser. Es la sal la que quita la corrupción. Es cuando tú tomas la decisión de una vez por todas de cumplir la promesa que Dios te dio. La sal detiene la corrupción. Y esto me llevó a recordar algo que siempre marcó mi vida de este hombre. Y quiero que tú escuches esto. Si lo alcanzas a ver ahí, míralo. Pero si no, cierra tus ojos y escúchalo. Y creo que esta canción da cuentas de lo que hemos dejado de ser como iglesia. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale. Dice la palabra. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla. ¿Quién? Mi pueblo. El Señor dijo conmigo, soy sellado. Usted es el pueblo de Dios. Y la palabra está diciendo acá, en este pasaje tan popular, de una responsabilidad. Y es bueno declararlo, pero creo que hay más poder en practicarlo. Lo que Alex San Pedro está diciendo aquí es, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla. Punto número 1. ¿Qué hace su pueblo? Se humilla. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla. ¿Se qué? Se humilla. Mire, usted no puede hacer nada de esto que veíamos en esta canción sin humillarse. Si usted no se humilla, si usted no llega hasta el fondo, no hay nada. Es el primer nivel, la humillación, la humildad. Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios. ¿A quién? A Dios. Y uno encuentra personas que uno les pregunta, oye, ¿tú estás sometido? Sí, pastor, yo me someto a Dios. Pero cuando tú vas a ver sus relaciones, no se someten a nadie. Y si tú no te puedes someter afuera, no digas que te sometes a Dios. Porque si tú te sometes a Dios, te sometes afuera. Efesios 5:21 dice, sométanse unos a otros por reverencia. ¿A quién? A aquel que es sí en Cristo para las promesas. O sea que si tú quieres promesas cumplidas, te tienes que someter al mismo Cristo. Y tienes que humillarte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Me encanta responder esto a los hombres. Cuando me dicen, pastor, pero ahí dice seguido que esposas sométanse a sus esposos. Digan amén los esposos. Pero después dice, esposos, amen a sus esposas. Esa es la manera en la que un hombre se sujeta a su esposa, amándola y respetándola. Porque antes el principio es sométanse unos a otros. Eso es primero, antes de mujeres, sométanse a sus esposos. Y antes de esposos, amen a sus esposas. Entonces, cuando el esposo no ama a su esposa, no se somete. No digas que te sometes a Dios y estás maltratando a tu esposa. No funciona así. No hay sometimiento allí. Pero además dice Santiago, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Saben algo? A veces no es fácil someterse. Anoche tuvimos una liberación. Se nos presentó un problema acá en la iglesia con un personaje que vino a agredirme, ¿sí? Y yo tenía mis gordoespaldas atrás. Son los muchachos que sirven conmigo. Y de pronto en ese momento ellos reaccionaron también. Y créeme, si a ti te hieren tu familia, yo lo único que te digo es di en el nombre de Jesús antes de mandar el puño para que sea espiritual. Pero usted defiende a su familia como sea, ¿sí o no? Bueno, mis líderes estaban defendiendo a su pastor,
¿sí? Porque esta persona estaba en problemada y en algo que no podemos terminar de entender, pero al final estamos defendiendo. Pero no es fácil someterse. Porque después del empujón que me pegan, yo saqué mi mano y dije en el nombre de Jesús. Yo no tengo piedras, pero aquí vamos. Pero al final el Espíritu Santo toma control. Yo terminé defendiendo al peleón de mis discípulos que lo querían bendecir. Porque no es fácil someternos. Pero la palabra nos manda, sométanse unos a otros. Y el sometimiento es humillación. La humillación es el primer nivel de la unidad para hacer que esta tierra sea restaurada y sanada. Usted y yo, como hijos de Dios, nos debemos primero humillación. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, dice otra versión de la Biblia, se humilla, ¿sé qué? Se humilla primero. Y esto me encantó, esta conclusión. Porque cuando un hombre se humilla, Dios comienza a obrar. Dios comienza a hacer algo. Pastor, ¿y hasta cuándo debo humillarme? Por eso les contaba la anécdota. Siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Porque si usted decidió y a usted le gustan las promesas, ¿cuántos creen que las promesas son sí en Cristo? ¡Amén! Entonces viva como Cristo. ¿Cómo? Humillado. Dice Pablo en Filipenses que Él se humilló. Siendo Dios, se hizo como nosotros. Se humilló. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Hasta dónde me tengo que humillar, pastor? Hasta la muerte. Bueno, no importa que pase hoy, no importa que pasen 20 días. Usted y yo tenemos que estar dispuestos a salar esta tierra con humillación. Es que esos cristianos no deben sin orar. Pues eso es lo que nos toca a nosotros. ¿Para qué? Para poder salar esta tierra. Yo te hablé de algunas formas. Dentro de ellas está la buena obra. Hay que ir, porque no podemos seguir dejando el maná en la nevera. Tenemos que ir a llevarlo. Muy bonito aquí, pero hay que ir allá. Ya las vacaciones pasaron. Nos toca empezar a ir. Y vamos a ir. Lo van a ir escuchando. El primer nivel de unidad es la humillación. No hay otros niveles sin este. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y, ¿qué? Y ora. Si mi pueblo se humilla o ora. No, dice que se humilla y ora. ¿Qué quiere decir en el contexto literal? O sea, de la literatura bíblica, este conector, es que lo uno sin lo otro. Es humilla y ora. Son la fórmula de sus promesas. Humillación y oración. Dice, me saqué esta conclusión. Así como el orgullo precede la caída, la humildad precede la oración. No ores sin humildad. No ores sin humillarte. Estás perdiendo el tiempo. La palabra de Dios dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora. Son los requisitos de la promesa. Eso fue lo que Salomón entendió, que era en la oración como todo pasaba, que era en la humillación. Era el rey, pero antecitos estaba orando, clamándole a Dios. Era un hombre que había sido llenado con sabiduría que nadie conoció en esa temporada de vida, pero estaba ahí humillado, orando. Algunos creen que conocen, entienden, se vuelven auditores del reino y ya, y sus oraciones son escuchadas total. No, papito, no es por conocimiento, es por humillación. No es por cuánto sabes y por cuántos títulos tienes, es por cuánto te humillas y oras, que te conviertes en sal para hacer algo. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro, y no es opcional, se humilla, ora y busca mi rostro. ¿Sabe cuál es la limitación más grande de buscar el rostro de Dios? Estos benditos relojes que le dice uno que ya va a acabar el tiempo. Eso es del diablo. Yo siempre le he dicho a Felipe, eso es del diablo, Felipe, y se pone en rojo además. No, eso es del diablo. Yo le quiero decir algo hoy con todo respeto y con todo cariño. Buscar el rostro de Dios
trasciende el papito Dios guárdame. Buscar el rostro de Dios trasciende, Señor, gracias por este día, amén. Buscar el rostro de Dios trasciende el Señor bendito sus alimentos, que digan bien, amén. Se lo voy a mostrar en la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 7, 1, 3. Usted lee el 6 en la parte donde dice oración de Salomón. Cuando Salomón terminó de orar. ¿Cuándo? Cuando terminó de orar. Ay, hay un momento donde uno termina de orar. Pero cuando usted se da cuenta si se humilló, oró y el rostro de Dios estuvo ahí. Mire, cuando Salomón terminó de orar, descendió el fuego del cielo. Ay, no podemos incendiar el templo, pero mire, ¿sabe cuándo fue la última vez que esta iglesia? Hemos tenido momentos muy importantes donde yo creo que el rostro de Dios ha pasado ahí, o se ha asomado por lo menos. Pero ¿sabe hace cuánto el rostro de Dios no nos visita acá sin limitación? Pues como ahora tienen que ir a votar, no puedo. ¿Sabe cuándo? Cuando usted suelta esto. Cuando usted coge y dice, cuando usted coge el celular. Uy, ya dijeron, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque todas estas cosas nos limitan de buscar el rostro de Dios. Estamos tan ocupados con tantas cosas que nos perdemos de lo que usted va a leer ahí en la palabra de Dios. ¿Sabe cuándo fue la última vez que eso pasó en esta iglesia? En el primer aniversario. Ese día no había nada más que hacer y había que esperar. La verdad, yo creo que había gente nueva que no se fue de pena, porque decía, ¿cómo me voy en este problemón que tienen aquí? ¿Y si el niño me muere? Si usted no ve esta historia, busque la predica en la que la conté. Pero todos estábamos acá humillados, porque usted con mi esposa, si no se humilla, no ora. Humillados, orando, buscando el rostro de Dios. Nos habíamos quitado relojes, nadie sabía que eso existía. ¿Y sabe qué pasó ese día? Mire, se lo cuento proféticamente. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. Y la gloria del Señor llenó el templo. ¡Wow! ¿Hace cuánto tú no te llenas de la gloria de Dios por estar ocupado? Porque es posible que no lo puedas hacer acá, porque la liturgia nos limita, porque el cronómetro de Felipe mostrando el reloj. Pero en tu casa no deben haber límites. La noche es larga, decías cuando rumbeabas. No, la noche es joven. Peor, puro dicho de borracho. Hay noches muy jóvenes para que busques la gloria de Dios. Hay domingos muy jóvenes donde el Señor está llamando a esta tierra a buscar la gloria de Dios. Hoy seguramente, no sé, tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. ¡Wow! En esos momentos de buscar la gloria de Dios, en esos momentos donde usted anhela al Espíritu Santo, usted recuerda lo que la palabra de Dios decía ahora, de que el Espíritu es el que sella sus promesas. Por eso vengo insistiendo en la iglesia que la unidad del Espíritu está en clamar esa presencia, en clamar el Espíritu de Dios en su vida. En mis inicios yo le decía, Señor, yo quiero una experiencia contigo. Y como tenía o estaba en una jaula tal vez un poco para mover el Espíritu, donde el Espíritu estaba amarrado a una pata de una silla y no se podía mover por el orden, pues yo anhelaba. Y a mí nunca se me olvida que un día en mi habitación yo le decía, Señor, y llevaba meses, tal vez años buscando su presencia. Y un día bruto pero decidido oré al Señor y le dije, quiero sentir tu peso en mí. Quiero que tú vengas sobre mi vida. Y yo no sé cuántas horas pasaron. Solo sé que duré con un pie en mi espalda, adorando al Señor, humillado, con la gloria de Dios alrededor de mi vida. Y yo le decía, ya Señor, era molestando.
Pero yo le pedí su peso. Yo le pedí su espíritu sobre mi vida. Y así se presentó, porque la palabra dice que aquel que lo pida, Él lo da. Y por eso la iglesia de Cristo hoy tiene que anhelar el Espíritu Santo. Tiene que anhelar que Él venga, sí, desprenderse de lo místico, de lo religioso, pero vivirlo, porque Él es la confirmación de tus promesas. Y aquí está diciendo que si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro, buscar el rostro de Dios va a implicar un poco más de lo que estás dando. Va a implicar un poco más que venir el domingo. Va a implicar que tú busques la responsabilidad de ser la sal. Dice el versículo 3: al ver a los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo: el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. ¿Sabes dónde está el rostro de Dios? Cuando tú, tu pueblo, tú que eres parte del pueblo, te humillas, oras y lo buscas. Pero la búsqueda del rostro de Dios no se detiene. No es una experiencia de un minuto, no es una experiencia de un momento. Es una búsqueda de toda la vida. Y cuando ese espíritu está sobre ti, entonces las promesas de Dios serán sí en tu vida y tú podrás ser la sal que esta nación necesita. La iglesia será entonces la sal que esta nación necesita. Pero una iglesia que no está dispuesta a humillarse en una adoración exagerada, porque de pronto te dijeron que eso era una exageración. No, pues tampoco hay que despelucarse tanto. Yo, gracias a Dios, no sufro de eso. No. Eso tan no, como así que postrado totalmente. No, pero uy, eso es exagerado. Mire, ¿sabe quién está hablando esto? Un hombre que construyó el templo más exagerado de toda la historia de la humanidad. Si Salomón estuviese construyendo el templo hoy, ¡ja! Pobrecito, ¿sí o no? Eso es mucho exagerado, poniéndole oro a ese templo y piedras preciosas y eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted quiere buscar el rostro de Dios, usted da lo mejor. Usted no se limita. Este pueblo estaba recibiendo una exhortación. Estaba soltando su reloj, sus prioridades. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y abandona su mala conducta. Y 4 cosas. Si mi pueblo, ¿qué? Yo sé que hay problemas de memoria aquí, vamos a volverlo a repetir. Y abandona su mala conducta. Amo las traducciones bíblicas. Hay otra traducción que dice conducta perversa. ¿Qué te está llamando Dios a abandonar hoy? ¿Cuál es la conducta que Dios te está llamando a abandonar? Otra versión dice malos caminos. Wow. ¿Sabes por qué? Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo. El que tiene al lado, este es el tiempo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Ay, no te estreses tanto por el juicio de los inconversos, porque Dios no comienza con ellos, comienza contigo y conmigo. Deberías preocuparte hoy más por ser sal en este mundo, por reclamar la promesa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque sus promesas se cumplen. Pero el juicio, la mala conducta, es a ti y a mí a quien nos están llamando a dejar de hacerla. Es al pueblo de Dios al que están llamando a humillarse, a orar, a buscar el rostro de Dios y al volverse de su mala conducta. A arrepentir al pueblo de Dios. Pero ¿y somos el pueblo de Dios, pastor? Sí, porque tú eres el que entiende el arrepentimiento. Tú eres el que entiende de dónde tienes que salir. Tú eres el que entiende, tú eres el que tiene el sello del Espíritu Santo para entender que no puedes seguir así, que tienes que cambiar para que esta nación cambie. Y si comienza por nosotros, dice el apóstol Pedro,
¿Cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio? Wow. ¿Sabes qué dice Lucas 12? A todo el que se le da, se le demanda. Y no te preocupes, Dios no te está pidiendo. Pero como el poema lo mencionaba, hay veces donde Dios te está dando sencillamente porque te va a pedir, porque te va a demandar. Y si Dios te ha dado, espera que te demande, pero no porque Él lo necesite, es porque te quiere dar más. Porque al final en lo que se trata de dar, a Dios nadie le puede ganar. Y por eso Él te está demandando hoy. Por eso Él te está diciendo, tu promesa se cumplirá. Lo que te prometí se cumplirá. Pero quiero que hoy estés aquí. Quiero que te humilles. Quiero que ores. Quiero que busques mi rostro. Y quiero que te alejes del camino de perversidad. Y el problema de esto es que solo te das cuenta que andas en malos caminos cuando estás muy humillado, orando mucho, buscando mucho el rostro de Dios. Porque es posible que tú te examines y si tú eres de eso dices, ay, pobrecita gente que está en mala conducta. Bueno, eso es para ti. ¿Sabes por qué? Porque aquel que no se da cuenta que está en mal camino es alguien que no ha visto el rostro de Dios. Porque si lo viera se daría cuenta que su misericordia ha sido grande con nosotros. Porque no mereceríamos estar aquí. Pero su gracia nos ha alcanzado hoy para intentar llamarnos a ser la sal. Ahí seguido dice, si mi pueblo que lleva mi nombre, ¿qué? Bueno, a ver si alguien más a Estefanía se lo aprendió. Si mi pueblo que lleva mi nombre. Veo a muchos, ni con, póngale el chancuco. Si mi pueblo sobre el que lleva mi nombre. La promesa es sí en Cristo. Dice, yo lo escucharé desde el cielo. Wow. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra.